clase. Muchos deben estar en viaje. ¿Les parece? ¿Comenzamos? Bien, les voy a poner a compartir. Vamos a seguir con el autor que vimos la semana pasada, que era Pierre Bourdieu. ¿Sí? Este hombre que hablaba del racismo de la inteligencia, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de algo? Sí, profe. Sí, bueno. Que él decía que no hay un solo racismo, sino que hay muchos racismos, y uno de los más sutiles decía que era el de la inteligencia. ¿Sí? Y yo lo había comparado un poco con el ejemplo de cómo esa idea de creer ser superior por una cuestión de tener otra cultura o creer tener una cultura superior, digamos, fue el fundamento para llevar a cabo un montón de atrocidades. Yo lo había llevado al ejemplo de cuando, por ejemplo, los españoles llegaron a América, así como un ejemplo muy básico, ¿no? Pero después, si nos trasladamos y lo hemos trasladado a la actualidad, podíamos también encontrar un montón de esos ejemplos. ¿Sí? Ahí se van sumando. Bien. Y hoy lo que vamos a hablar un poco es los 3 estados del capital cultural. El autor había nombrado un poco de lo que era el capital cultural. ¿Sí? Ahora lo vamos a definir. Primero y antes nada les quiero presentar a Pierre Bourdieu. ¿Sí? Sociólogo y filósofo francés. Este hombre, bueno, falleció en el 2002. Y él hablaba de un capital cultural que tiene que ver un poco y viene relacionado a este racismo de la inteligencia. ¿Sí? Él decía que este capital cultural es el instrumento de poder al nivel del individuo bajo la forma de un conjunto de cualificaciones intelectuales producidas por el medio familiar y el sistema escolar. Nosotros habíamos hablado un poco de que el capital cultural viene de lo que un niño puede recibir del ámbito familiar, que muchas veces tiene que ver con que si aquellos padres fueron instruidos, tuvieron la posibilidad de instruirse, de estudiar, de capacitarse y tener un bagaje cultural amplio, se lo trasladan al hijo, se lo transmiten, ¿sí? Sus saberes son transmitidos. Y después está todo lo que provee el sistema escolar, siempre y cuando el chico tenga posibilidades de acceder a ese sistema escolar y a todo lo que le corresponde. Bien, entonces acá empieza a hablar un poco el autor, bueno, de esa unión desde el bagaje cultural que transmite la familia y desde la formación desde el sistema escolar, ¿sí? Dice, ese capital, digamos, esperen que, ahí está. Es un capital, esa unión, porque se acumula a lo largo del tiempo y también en cierta medida la transmisión de ese capital en cada generación es una condición de la reproducción social. Bueno, ¿qué quiere decir? Cuanto más capital tenga la persona, después la transmite. O sea, si recibió esa unión entre lo que los padres le pudieron transmitir, la formación que pudo tener, ¿sí? Obviamente se va transmitiendo de generación en generación. Ahora va a ser una pequeña caracterización de qué sucede cuando quizás un chico no tiene problema de recursos económicos, puede acceder a una buena educación, pero así todo no lo hace. ¿Sí? Para contextualizar un poco, bueno, qué es lo que este hombre empieza a estudiar, dice, bueno, en medio del siglo XIX, cómo confluyen en esa sociedad ciertos cambios. Esto tiene que ver un poco cuando aparece la sociedad industrial, cómo la sociedad cambia, ¿sí? De la primera, segunda, los países que se comienzan a industrializar, las ciudades cómo cambian, ¿sí? La evolución de pensamientos que hay, o sea, todo ese enriquecimiento que comienza a aparecer, cómo repercute en la sociedad. Y si nosotros lo trasladamos a la primera parte del año que vimos, cómo repercute en el conocimiento y en la evolución de ese conocimiento, ¿sí? Y cómo muchos sociólogos y demás empiezan a estudiar cómo ese conocimiento evoluciona. Que, bueno, uno de los que nosotros vimos fue Marx, ¿sí? Yo acá le puse un poco en las características, cambios socioeconómicos, corrientes de pensamiento, estos nuevos pensadores, cambios políticos y sociales, como consecuencia de todo el avance que hay, funciones sociales de la educación. Bueno, si tenemos una sociedad industrial, necesitamos una mano de obra más calificada. Ahí es donde tenemos que invertir más en educación, ¿sí? Para formar un ciudadano más capacitado que sea funcional luego al sistema económico.
La evolución ideológica que tiene que ver con estos nuevos pensadores, ¿sí? Bueno, esta sociedad industrial que aparece, acompañada de movimientos migratorios, vías de comunicación que tiene que ver con el avance de la tecnología, desde una tecnología muy rudimentaria a esos grandes inventos que cambiaron la vida del hombre. Doy un ejemplo así como por ejemplo, cuando Edison crea la lamparita, ¿sí? Esa lamparita incandescente le cambia la vida a la sociedad, porque iluminar la ciudad significó darle más horas de vida a las personas. ¿Sí? Imagínense que sin tanta iluminación, en esos momentos era el farol, las velas, se iban a dormir más temprano. Cuando empiezan a tener mayor iluminación, la vida empieza a extenderse cada vez más. Son ejemplos simples, pero es como para entender a qué se refiere. El tema de las comunicaciones, las vías de comunicación, cómo se empiezan a extender y esto logra, ¿sí?, mantener una comunicación más fluida entre distintos puntos del mundo. Que nosotros después lo vimos en primer año, perdón, no después, antes lo vimos en primer año con lo que fue la globalización, no sé si se acuerdan. Si ahí ingresó alguien, no sé. Bueno, esto decíamos, el sector social dedicado a pensar y a plasmar sus ideas son estos grandes inventores, ¿sí? Pensadores e intelectuales, y cómo la educación empieza a cumplir otra función, empezar a formar un ciudadano más capacitado. Bueno, esto es un poco el contexto como para ver, bueno, este hombre qué es lo que empieza a analizar. Y esta es una de las hipótesis que se plantea Pierre Bourdieu, que es, ¿por qué existen diferencias en los resultados escolares que presentan los niños de diferentes sectores sociales? Si nosotros nos hacemos esta pregunta hoy, la podemos responder, ¿sí?, desde la actualidad. Él acá lo que plantea es que dice, porque existen beneficios específicos que los niños de distintas clases y fracciones de clases pueden obtener del mercado escolar en relación a la distribución del capital cultural. Tengamos presente esta hipótesis para ver a qué se refiere, ¿sí? Ahora después voy a volver a la hipótesis. A ver, para aquellos que recién ingresaron, estamos viendo el mismo autor que la semana pasada, que hablaba de la ay, se me fue el nombre. Los diferentes racismos que hay. Exacto, muy bien. Gracias, menos mal, hoy es lunes, bueno, así arrancamos. El racismo de la inteligencia. Bien, y hoy hablábamos del capital cultural. Bueno, yo necesito ubicarme también. Vengo de dar clase muy temprano. Bien. ¿Qué sucedió? Yo venía haciendo una comparación como para relacionar, ¿no?, de lo que vimos en el primer cuatrimestre. Esto que él decía, hay muchos racismos, pero hay uno muy sutil que es el que se fundamenta con la inteligencia. El que realiza racismo, ¿sí?, desde la inteligencia. Y acá hablaba de un capital cultural. Y comienza hablando que, obviamente, dos temas que están relacionados, ¿sí? Él dice que el capital cultural tiene que ver con todo ese bagaje cultural que un niño puede recibir de la familia, pero porque su familia tuvo posibilidades de formarse, de instruirse, ¿sí?, de capacitarse, y se lo transmite a sus hijos, sumado a lo que es la formación escolar. Esa unión, ¿sí?, genera un capital cultural. ¿Bien? Entonces acá, bueno, ¿cuál es la hipótesis? Dice, ¿por qué existen diferencias en los resultados escolares que presentan los niños de diferentes sectores sociales? Muchos ejemplos se me vienen a la cabeza. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Dice, ¿se transmite el capital cultural? Esto es un poco lo que estamos, sí. La aptitud o el don para el estudio es también el producto para una inversión en tiempo y capital. ¿Qué está diciendo acá? Y acá está haciendo una caracterización. El chico puede tener todo alrededor, biblioteca, viajes, padres instruidos y demás. Pero acá es lo que está diciendo, si no pone aptitud, si no tiene las ganas, digamos, de aprender, ¿sí?, si no se toma el tiempo, si no se dedica, no se va a instruir o no va a instruir ese capital cultural. No lo va a enriquecer, digamos, no lo va a nutrir. Ahora, quizás un chico, y acá voy a la comparación, no tiene los recursos, pero sí tiene, ¿sí?,
la capacidad, sí tiene el interés, sí tiene la voluntad, sí se sienta y demás. Quizás con lo poco que tiene se nutre. ¿Me siguen hasta ahí? Y ese chico que se nutre, ¿sí? A futuro va a continuar, porque va a buscar cada vez nutrirse más. Entonces su capital cultural cada vez va a ser mejor. Estudian en una escuela del Estado, después estudia en una universidad del Estado, pero logra adquirir un capital cultural, ¿sí? Que lo empieza a, digamos, distinguir, que le empieza a dar una formación y lo ubica en una sociedad de otra manera. Aray se está riendo y ya me estoy preguntando de qué, Aray. Perdón. Estoy. Me desconcentraron. Estás. No me imagino, porque por algo te estás riendo. Bueno, vuelva, por favor. Qué difícil que sería esto si estuviéramos en el salón, ¿eh? Bien. Bien. Matías, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, profe. Bien. Ya que Cristian también se estaba riendo. Cristian, ¿me leería esto, por favor? Ahora ahí la voy a hacer leer a ver si se deja reír un poco. ¿Tiene audio, Cristian? Vos haces, sí, ¿tenés audio? Hacé con la cabeza, sí. Bien. Que no se escucha. Tampoco. Bueno. Si se le complica, ahora ahí está ahí para leer también. Ahora, Ahora sí, zafaste ahí. Ahora sí. cualquier cosa lo desconfiguro y no leo. Dale, ¿tenés ganas de leer, Cristian, a ver qué dice esto? Dale. El rendimiento de la acción escolar depende del capital cultural previamente invertido por la familia. Anda haciendo pausas y lo analizamos. ¿Sí? Bueno, Bien, acá está hablando un poco de cómo el chico rinde en la escuela y que está dependiendo del aporte o la ayuda o la contención que le pueda dar la familia en su casa. Nosotros los vimos con el tema de la continuidad pedagógica y la virtualidad, ¿no? Siga. desconoce también que el rendimiento económico y social del título escolar depende del capital social, también heredado, y que puede ponerse a su servicio. Bueno, acá un poco esto que decíamos, ¿no? Quizás no... Muy bien, muchas gracias, Cristian. Quizás no tiene que ver con el tema de que no tiene todos los recursos, pero si tiene la voluntad, la predisposición y con lo poco que tiene, ¿sí? El chico trata de enriquecerse, lo hace y continúa estudiando, ¿sí? Su capital cultural cada vez va a ser mejor. ¿Se va entendiendo? Yo sé que es medio denso este tema. Bueno, ninguno contestó, supongo que sí, no. Sí, Matías. ¿Querías decir algo, Matías? Nada, que sí se entendió. Bien. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo con el autor o...? Hola, profe. Hola. Esta parte sí, pero si no, hay cosas que también, digamos, es como que no estaría de acuerdo en ciertas cosas. En esto, Mati, no se te escucha bien, ¿eh? Se te escucha muy bajo. A ver si le subo. dame un toque. Ahí mejor, ¿no? Yo te estoy escuchando ahí. ¿Ustedes cómo lo escuchan? Bien. 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 Ahí está Matías. Nada, que yo lo que decía era que para mí es, este punto en particular sí estoy de acuerdo. Bien. Esto es un autor que podemos, como yo le decía, lo podemos criticar, cuestionar, ¿sí? O sea, y es un autor dentro de todo contemporáneo, un hombre que falleció en el 2002, tampoco es que estamos hablando de un hombre del 1900, principio del 1900 y que vivió esa época, sino un hombre que no estudió una época, ¿sí? Industrial,
cómo fue avanzando, cómo fue evolucionando, se lo tuvo muy en cuenta como un gran catedrático, ¿sí? Por el análisis que hizo de la sociedad. Y bueno, nosotros al ver el análisis que hace, un hombre que se nutre también del marxismo, ¿sí? Y como le digo siempre, podemos estar de acuerdo o no, criticarlo, porque para eso estamos, ¿sí? Hacer dar una opinión crítica. Está bueno esto, estoy de acuerdo con esto, pero no con el otro. Bien, gracias Matías. Después habla de una estructura social que constituye el capital cultural, ¿sí? Y acá hay una clasificación. Dice, hay un capital económico, un capital social, uno simbólico y uno cultural. Vamos a definir ahora a qué se refiere con cada uno. Capital cultural. Él habla de la cultura en general, ¿sí? Que una persona puede tener. Dice, también hace referencia a habilidades y saberes específicos que una persona puede desarrollar, ¿sí? El capital lingüístico, bueno, una persona que quizás hable más de un idioma, ¿sí? A diferencia, dice, la diferencia que acompaña a desigualdades sociales en el mercado perdón, a mí se me corta la imagen, ahí está. La diferencia que acompaña a desigualdades sociales es el marcado contraste en el capital cultural de sus integrantes. Bueno, acá dice que ese capital cultural que algunos tienen, que es mucho más amplio que otros, es lo que los termina diferenciando en el momento de lo que es el mercado laboral, podríamos decir. Y si vamos al capital lingüístico, bueno, hoy en día aquel que maneja el inglés y que en un currículum pone que tiene un manejo en inglés y le da un aporte más. Inglés, portugués, que maneje otro idioma, ¿sí? O aquel que tiene capacidades en todo lo que es la programática o distintos programas y aplicaciones de informática. Y también tiene otro peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a dar mayores posibilidades en el mercado. Que creo que esto había hablado Matías la semana pasada. Dice, ¿cuáles son las características de este capital cultural en particular? Es heredado. Dice, algunos tienen más que otras personas. Esto genera desigualdades en la sociedad y en las instituciones educativas. Esta parte de ese heredado es lo que reciben, ¿sí? Los chicos y chicas de ese capital cultural que le pueden transmitir sus padres, ¿sí? Todo ese bagaje que quizás sus padres, como decía, han sido instruidos, se han capacitado, son profesionales y le pueden llegar a transmitir. Nosotros lo vimos en muchos ejemplos cuando hablábamos de la continuidad pedagógica. La ayuda o el acompañamiento que pudieron tener algunas familias, ¿sí? Que tiene que ver con este capital cultural. No sé si fue con ustedes que lo hablaban, cuando muchas mamás le tenían que ayudar a los chicos, alumnas que les tenían que ayudar, o alumnos también, a los chicos a hacer la tarea, ¿sí? Al darse idea más o menos, ayudarlos a resolver. Otras mamás que quizás al no poder brindarles esa ayuda y los chicos quedaban medio desamparados en el momento de hacer la tarea. Bien. Bueno, él dice que esto generó desigualdades en la sociedad. Dice, los tres estados del capital cultural. El estado incorporado, el estado objetivado y el estado institucionalizado. Acá hace una diferencia. Habla del incorporado. Está ligado a la mente, a la adquisición. Es la inversión de tiempo por parte de quien lo adquiera. Es algo no material, no se puede transmitir instantáneamente, se habla de cultivarse uno mismo. Eso que decíamos. A veces no tiene que ver con el sector económico, sino es la voluntad que tenga cada uno de estudiar, capacitarse, sentarse, tomarse el tiempo, el sacrificio, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Ninguno dijo sí? Bueno. Sí, sí, claro. Bien. Dice, ¿qué es esto del estado objetivado? Dice, son los elementos que favorecen la internalización del capital cultural. En apoyos materiales, pinturas, escritos, monumentos, en transmisible en su materialidad. Sin embargo, hay que tener cuidado de no olvidar que este capital cultural solamente subsiste como capital material y simbólicamente activo en la medida que es apropiado por las personas. Esto que decía anteriormente, puede tener la mejor biblioteca, puede hacer los mejores viajes, ¿sí?
puede conocer los mejores museos, pero si no le interesa, si no le da bolilla, si no lee ningún libro de la biblioteca, y ese capital en estado objetivado, y queda ahí, nunca lo incorpora. ¿Sí? Quizás aquel que no pueda hacer esos viajes, no tiene todos los libros, pero le gusta investigar por internet, le gusta leer lo más que puede y se termina cultivando más que otro. Y esto del estado institucionalizado del capital cultural, y ese es el grado de reconocimiento social que tiene un nivel profesional. Dice, los títulos acreditan la profesión de cierto capital cultural. ¿Qué es lo que le va a pasar a usted? Su título va a acreditar su capital cultural. ¿Sí? O sea, un título da eso, da ese reconocimiento y da más posibilidades. ¿Sí? Bueno, dice, el título escolar está patente de competencia cultural que confiere a su portador un valor convencional, constante y jurídicamente garantizado desde el punto de vista de la cultura. Es el reconocimiento institucional del capital cultural obtenido por determinada gente. Y es lo que hablamos siempre, ¿no? Es como el título pesa, ¿sí? O sea, al momento de conseguir trabajo hace la diferencia. Hoy en día el estudio es imprescindible. Obviamente no quiere decir que no haya gente sin título, sin alguna especialización, capacitación, o que no haya estudiado por distintos motivos y que no tenga un capital cultural que tenga que ver quizás con alguna profesión. Pero como el título de alguna manera marca la diferencia. Hay muchas personas que no tuvieron la posibilidad de estudiar, pero así todos se fueron nutriendo. Distintos oficios, distintas profesiones, pero que bueno, como el título termina marcando esa diferencia. ¿Están de acuerdo o no? No sé. Si yo estoy cansada, ustedes me ganaron hoy. No, sí, profe, se entiende. Bien. Algo entiendo. ¿Quién habló ahí? Perdón. Yo, ¿Mauro? Sí. Se corta. ¿Se Mauro. escucha bien o Entrecortado, Mauro. mal ahí? Ahí más o menos. Bien. Bueno, a ver. ¿Cómo explicarían? A ver, ¿qué quiso decir este hombre con el tema de racismo, de la inteligencia y capital cultural? Pregunta de parcial. Haga una relación entre racismo, la inteligencia y capital cultural. Que el capital cultural es el que nos separa o nos divide quién es, entre comillas, mejor o se capacita mejor en un lugar. El capital cultural es lo que nos ayuda a socializar y a ser mejores en algunas cosas. O sea, eso es ese racismo, esa separación entre cada uno. El conocimiento. Bien, o sea, el racismo de la inteligencia muchas veces utiliza ese capital cultural para fundamentar o legitimar, ¿sí?, la acción que está realizando. Bien, Hernán. Sí, eso. Bien. Y si yo les digo esto de, bueno, a ver, este hombre hizo un análisis de la sociedad industrial, ¿sí? Cómo los países fueron industrializando y sus vidas fueron cambiando. Y todos esos cambios empiezan a marcar esa división de la sociedad que habló Marx, que habló Durkheim, que habló Weber, que nosotros estuvimos viendo. Bueno, pero lo que de alguna manera es transversal a todo eso es cómo el conocimiento fue evolucionando y de qué manera se fue utilizando. ¿Sí? Porque acá lo que está hablando este hombre es, bueno, ese capital cultural en sí, su base, ¿qué es? El conocimiento. Y de qué manera ese conocimiento fue utilizado. ¿Sí? ¿Cómo lo trasladaríamos a la actualidad? Si nosotros decimos, bueno, a ver, tenemos que tratar de ubicar lo que Bourdieu dice en nuestra sociedad actual.
Yo creo que ahora podría llegar a haber menos racismo, o sea, menos, porque ahora con el internet el conocimiento es casi infinito. Obviamente, para eso necesitas internet, necesitas un celular, pero cada vez más gente tiene celulares, tienen acceso a internet y descubren de lo que les interesa. O sea, ahora, sí, yo creo que eso, el conocimiento llega a más personas ahora. Sí, Sí, pero también está esa controversia de que al llegar a más personas también se divulga muy fácil la información falsa o las fake news y todo lo demás, por Claro, ejemplo. eso es lo que pasa. claro, Pierde valor a veces la información o veracidad. o sea, aquel que quizás no aprenda a hacer esa lectura o ese análisis del doble discurso, ¿no? De ver, bueno, a ver qué es lo que realmente se considera conocimiento y aquello que no lo es, que es el análisis de todos estos medios y redes que brindan información, es como que termina quedando con las primeras versiones que encuentra. ¿Sí? Entonces, ese análisis que permite generar un pensamiento crítico es lo que no lograría que ese capital cultural se estuviera nutriendo. Ahora, si logra hacer ese ejercicio, obviamente su capital cultural va a ampliar. Pero esto es lo que decía Hernán. La tecnología, en esta era tecnológica en la que nosotros vivimos, nos brinda esa posibilidad. Tenemos el acceso al conocimiento. No como antes, paradigmas anteriores, donde el conocimiento estaba concentrado en una persona. Por ejemplo, el docente. El docente era el poseedor del conocimiento y era el que transmitía el conocimiento a sus alumnos. ¿Sí? Y aquel que no iba a la escuela y no podía estar en clases y recibir esa clase del docente, no podía, digamos, nutrir su capital cultural. Pero la era tecnológica nos ha llevado a que ese paradigma cambie y que nos muestre que un docente no es el que concentra el conocimiento. Puede servir de mediador, pero el conocimiento hoy está al alcance de todos. ¿Sí? Que eso también tiene que ver cómo los paradigmas han ido evolucionando. Siempre de la mano de esta evolución del conocimiento. ¿Se entendió más o menos? Sí, Profe, una consulta. Sí. Es decir, que el racismo de la inteligencia hoy en día en las escuelas se puede seguir viendo, ¿o no? Por el hecho Sí. de que estructuran a los niños a cumplir ciertas pautas o normas que tienen que seguir, y si no aprueban eso, se podría decir de que son incapaces o que les cuesta por tal y tal motivo, cuando en realidad se tendría que buscar diferentes estrategias para evaluar a los chicos y no ponerle puntajes por eso. Una es esa, otra muy simple es, por ejemplo, cuando un alumno te hace una pregunta o te cuestiona o sí, o quiere saber más y el docente no le da respuestas o de alguna manera estructura a ese chico para que no haga preguntas, para que no cuestione, para que no se interese. ¿Sí? Entonces, la gran frase, y estoy leyendo el texto, dice, ¿y la respuesta está de acá hasta acá? Y si yo te digo, sí, sí, bueno, copió de acá hasta acá y nunca analizó lo que copió. Claro. Algo muy simple, ¿no? Pero que suele suceder mucho. Si vos decís, no, Sí. pero no es de acá hasta acá. A ver, ¿qué quiere decir de acá hasta acá y qué dice el resto para buscar la respuesta? De ahí a el chico que te está preguntando, que no le contestaste, no le diste respuesta, o directamente le dijiste, mira, la verdad que no te podría dar una respuesta ahora, pero para la próxima déjame que lo investigo, o invitarlo a que investigue también. Pero está bueno eso, si hoy en día lo estructurás o no le das bolilla, no le estás permitiendo quizás que esa motivación o ese interés se desarrolle, potenciar eso y de alguna forma ayudarlo a nutrir ese capital cultural. Porque es difícil para muchos entender esto de que el docente ya no es más el poseedor del conocimiento. Esto del conocimiento está al alcance de todos, ¿sí? Obviamente tenemos una formación pedagógica y demás, pero también tenemos que aprender a entender eso y saber que somos mediadores en muchas situaciones. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos?
¿Se va entendiendo un poco la relación con lo que veníamos viendo el primer cuatrimestre, a esto que vamos incorporando nuevo? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda? No lo voy a hacer más extenso porque yo lo que quiero es que se entienda este Sí, Fer, autor. yo tengo una duda. Dale, dale. Yo lo que puse en mi apunte de capital cultural quiero saber si está bien. Dale. Puse, tiene que ver con lo que un niño puede recibir del ámbito familiar, lo que le transmiten los padres, si tienen o no estudios, y después tenemos lo que sería la parte, el conocimiento, no, discúlpame. Está bien. Y después está todo lo que provee el sistema escolar. Sí. ¿Está bien? Es eso, es la fusión de ambas. Perfecto. De ese bagaje cultural que transmite la familia, más toda la formación formal, digamos, valga la redundancia, del sistema escolar. Perfecto. ¿Sí? Gracias. ¿Qué contradicción o qué problema hay cuando la familia no puede proveer ese bagaje cultural y el chico no está realmente escolarizado o está escolarizado y no va a la escuela o va alternado, termina dejando? ¿Sí? Por eso le decía, si lo relacionamos con la actualidad, vamos a ver que todo lo que sucedió con la pandemia, la continuidad pedagógica, la virtualidad y demás, no ayudó No. en este sentido. Y eso es lo que después se va a reflejar en años más adelante en las carencias que van a tener esas generaciones. A menos, como decíamos, que lo superen, que tenga que ver con una aptitud, que tenga que ver con una dedicación de tiempo, un esfuerzo, un sacrificio, y que todos esos baches logren, ¿sí?, ir llenándose de a poco. Sí, que ese hábito de sacrificio es muy difícil de ver en varias familias. La mayoría no se puede transmitir bien del todo ese sacrificio que hay que hacer, ¿no? Además de tener las condiciones necesarias para poder hacerlo, porque vos podés sacrificarte y esforzarte y aún así no podés llegar a ningún lado por el hecho de que no tenés los materiales necesarios, la economía necesaria. Exacto. Fíjese, hay un montón de factores en la actualidad que influirían en que muchas veces no se logra ese capital cultural o nutrir ese capital cultural para que sea lo que de alguna forma posicione al ciudadano, a las personas en la sociedad. Tal cual. Y que los ayude a ir superando sus situaciones sociales que quizás de chico, de adolescente tuvieron y de adultos podrían llegar a superar. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Se entendió entonces más o menos? Sí, se viene entendiendo, Fer. Buenísimo. Bueno, ahora lo voy a subir a Classroom, este segundo Power no lo subí, lo subo ahora, ¿sí? Y ya para la semana que viene vamos a ver otro tema. Bien. Descargo la clase, igual también se la subo a YouTube. Así la pueden ver y les paso después la clase al grupo. Perfecto, Fer. Sí, porque vi que algunos llegaron tarde. Sí. Así que bueno. Bueno, chicos, hoy los libero. Dale, profe. Fer. Muchas No, gracias. no, gracias a ustedes. Nos Dale, vemos la profe. semana que viene. Chao. Chau, Nos chicos. vemos. Nos vemos. Chao. 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 Perdón. No, todo bien. Adiós.